a todos, hoy vamos a hacer un viaje por la historia de la educación en México, desde la educación prehispánica hasta el periodo de la Revolución Mexicana. Empecemos. Educación prehispánica, del año 300 al 1521. Durante esa época la educación era integral, transmitiéndose de una generación a otra, buscando que esta misma pudiera integrarse a la sociedad y contribuir a ella. También se buscaba transmitir sus tradiciones, para que éstas pudieran perdurar a lo largo de las generaciones. De las principales formas de educación, se dice que estaban los templos escuelas. El Calmecac era donde estudiaban los hijos de los nobles y se encargaba de preparar a los próximos gobernantes y sacerdotes, así como a las personas que estudiaban astronomía y matemáticas. Mientras tanto, el Tepozcali era para los hijos de los plebeyos, que terminarían siendo guerreros, mientras que el resto de la gente aprendió un oficio. Podemos decir que desde ese entonces no todo el mundo tenía acceso a la educación que quisiera. Durante la colonización de México, la educación fue un instrumento clave para el adoctrinamiento y el control social implementado por los españoles. El principal objetivo de la educación durante esta etapa fue la conversión de los indígenas al cristianismo y la asimilación de la cultura española. Además, la Iglesia Católica, principalmente a través de órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas, fue la encargada de impartir educación. Se establecieron escuelas específicamente para indígenas donde se les enseñaba el catecismo, español y algunas habilidades prácticas, y también se establecieron escuelas para españoles y criollos, donde los hijos de españoles, los criollos, recibían una educación más completa que incluía gramática, retórica, filosofía y latín, preparándoles para tomar roles administrativos y eclesiásticos. Otro punto importante es que la educación estaba generalmente reservada para los hombres. Las mujeres recibían una educación muy limitada enfocada en habilidades domésticas y religiosas. También se promovía el aprendizaje del español y la adopción de costumbres españolas, relegando y en muchos casos prohibiendo el uso de lenguas y prácticas culturales indígenas. La educación en la colonización de México estaba centrada en la evangelización, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y con marcadas diferencias según la clase social y el género. Siguiendo con el recorrido de la educación en México, les hablaré del periodo post-independencia, que este periodo estuvo marcado por grandes retos en materia educativa. La incipiente nación heredó un sistema educativo fragmentado, con escasa cobertura y marcado por la influencia de la Iglesia Católica. A pesar de estas dificultades, se sentaron las bases para la construcción de un sistema educativo nacional, laico y gratuito. Las principales características de este periodo fueron los enfrentamientos entre liberales y conservadores, que si bien los liberales propugnaban por la libertad de enseñanza, la educación laica y la instrucción primaria gratuita y obligatoria, los conservadores defendían el papel de la Iglesia en la educación y se oponían a la intervención del Estado. También, por la búsqueda de un sistema educativo nacional, se crearon instituciones como la Dirección de Instrucción Pública y el Colegio Nacional. Se promulgaron leyes educativas como la Ley General de Instrucción Pública. También estuvo la persistencia de altos índices de analfabetismo, especialmente en zonas rurales, y la desigualdad en el acceso a la educación entre clases sociales y géneros. Aunque dentro de esta etapa hubieron avances importantes como la creación de escuelas primarias públicas, la fundación de escuelas normales para la formación de docentes y el establecimiento de colegios científicos y literarios para educación superior en diversas áreas del conocimiento. Figuras destacadas de esta etapa fue José Vasconcelos, que impulsó la educación rural y la creación de bibliotecas públicas, Ignacio Ramírez, que defendió la libertad de pensamiento y la educación laica, y Lucas Alamán, que promovió la educación técnica y científica. Su legado sentó las bases para un sistema educativo nacional laico y gratuito, la expansión de la educación primaria, aunque aún con limitaciones, y la formación de una generación de intelectuales y científicos mexicanos. Sin embargo, aún en esta época existían desafíos, como la falta de recursos, en donde el Estado mexicano no contaba con suficiente para financiar la educación pública de manera universal. Las constantes discusiones entre liberales y conservadores dificultaban la implementación de reformas educativas y la Iglesia se resistía a ceder su control sobre la educación. En 1857 México vivió un momento determinante en su historia, con la promulgación de la Constitución Política de 1857. Este documento fue creado en un periodo de grandes cambios y conflictos,
marcado por las reformas liberales y un esfuerzo decidido por promover los derechos individuales y establecer un Estado laico. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1857 en la Ciudad de México. Su elaboración estuvo a cargo de un Congreso Constituyente compuesto por destacados líderes políticos de la época, como Ignacio Comonfort y Benito Juárez. Esta Constitución estableció un sistema de gobierno liberal y federalista. Uno de sus principios más importantes fue la protección de los derechos individuales, introduciendo garantías como la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo y la abolición de la esclavitud. Además, promovió la separación entre la Iglesia y el Estado, una medida importante para reducir el poder e influencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos y económicos del país. La Constitución de 1857 tuvo un impacto profundo en el México de entonces, al intentar modernizar y liberalizar el país. Sin embargo, también generó mucha resistencia y conflictos, especialmente por parte de los conservadores y la Iglesia. Este periodo de confrontación culminó en la Guerra de Reforma, una guerra civil entre liberales y conservadores. A pesar de la violencia y el caos, la victoria liberal sentó las bases para un México más moderno, con un marco legal que buscaba mayor equidad y justicia. En el México actual, la influencia de la Constitución de 1857 se refleja en muchas de las libertades y derechos que los ciudadanos mexicanos disfrutamos hoy en día. Aunque la Constitución de 1917 la reemplazó, muchos de los principios fundamentales, como los derechos individuales y la separación Iglesia-Estado, se mantuvieron y se expandieron. La Constitución de 1857 sigue siendo un documento decisivo en la historia legal y política de México, marcando un antes y un después en la lucha por un país más justo y libre. Así, la Constitución de 1857 no solo es un acontecimiento significativo en nuestra historia, sino también una fuente de inspiración para seguir construyendo un México mejor. En 1867, el gobierno de Benito Juárez promulgó una de las leyes más importantes en la historia educativa de México, la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Esta ley fue presentada el 2 de diciembre de 1867 como parte de las reformas liberales que buscaban modernizar y democratizar el sistema educativo del país. La ley estableció varios principios fundamentales para la educación en México. Primero, proclamó la educación primaria como gratuita, obligatoria y laica. Esto significaba que todos los niños deberían asistir a la escuela primaria sin costo alguno, y que la enseñanza debía ser independiente de cualquier influencia religiosa. Además, la ley promovió la creación de escuelas normales para la formación de maestros, asegurando así la calidad de la educación impartida. En el México de antes, esta ley tuvo un impacto significativo al intentar hacer la educación accesible a todos, sin importar la clase social y las creencias religiosas. La idea de una educación gratuita y obligatoria fue un paso crucial hacia la igualdad y el progreso social. Sin embargo, no estuvo exenta de resistencia. Especialmente la Iglesia Católica y sectores conservadores se opusieron a la educación laica y a la pérdida de su influencia en el sistema educativo. En la actualidad, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 sigue siendo relevante. Sentó las bases del sistema educativo moderno del país. Hoy en día, la educación gratuita y obligatoria es un derecho consagrado en la Constitución mexicana, y la laicidad en la educación continúa siendo un principio fundamental. Esta ley fue pionera en promover la educación como un derecho universal y una herramienta esencial para el desarrollo y la equidad social en México. Gracias a ella, la educación en nuestro país ha evolucionado hacia un sistema más justo e inclusivo. La Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 es un suceso importante en la historia de México, marcando el camino hacia un futuro más educado y equitativo para todos. Durante el Porfiriato, periodo que abarcó de 1876 a 1911, en el que Porfirio Díaz gobernó México, el objetivo principal para la educación era modernizarla. El gobierno centralizó el sistema educativo para tener un mayor control sobre la educación en todo el país. Se buscó uniformidad en los programas de estudio y en la administración de las escuelas. También se promovió la enseñanza de ciencias y tecnologías modernas y se fundaron varias instituciones educativas importantes, como la Universidad Nacional de México, hoy la UNAM, en 1910, y se fortalecieron las escuelas normales para la formación de maestros.
Aunque la Iglesia había tenido un papel dominante en la educación, durante el Porfiriato se impulsó una educación laica, separada de la influencia religiosa. Se promovió la educación primaria obligatoria y gratuita, aunque en la práctica su implementación fue desigual, con mayores avances en las ciudades que en zonas rurales. Durante el Porfiriato se hicieron esfuerzos importantes para modernizar y secularizar la educación en México, creando instituciones y principios que aún perduran y forman la base del sistema educativo actual. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y fue un gran movimiento que buscaba la transformación de la sociedad mexicana. Un pilar fundamental que se buscaba cambiar era la educación, porque creían que todos deberían tener la oportunidad de aprender y progresar. Antes y durante la Revolución, el acceso a la educación era limitado y desigual. La mayoría de las personas que vivían en el campo no tenían acceso a la educación básica, y esto hacía que las diferencias entre ricos y pobres fueran aún más grandes. En 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se creó la Secretaría de Educación Pública, liderada por José Vasconcelos. Vasconcelos impulsó una campaña de alfabetización y la expansión de la educación rural, llevando libros y maestros a las zonas rurales del país. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, se hizo un gran esfuerzo para que la educación fuera laica, es decir, sin influencia religiosa. Esto causó problemas con la Iglesia Católica, llevando incluso a la Guerra Cristera. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas impulsó la educación socialista, que no solo enseñaba materias escolares, sino también buscaba inculcar valores de justicia social y solidaridad. Las escuelas normales rurales se fortalecieron para formar a maestros comprometidos con el proyecto revolucionario. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, la educación técnica y tecnológica se volvió muy importante. Esto ayudó a que México comenzara a desarrollarse industrialmente. Con Miguel Alemán Valdés, México se urbanizó muy rápido, lo que demandó una mayor infraestructura educativa en las ciudades. Se crearon nuevas universidades y se invirtió en la educación superior para preparar a los jóvenes para una economía en transformación. En todo este periodo, México logró muchos avances en alfabetización y expansión de la educación, aunque aún había desafíos, especialmente en las áreas rurales. La desigualdad y la falta de recursos seguían siendo obstáculos a superar. La creación de la Secretaría de Educación Pública. El general Álvaro Obregón, junto con José Vasconcelos, tuvieron un gran impulso educativo, impulsando la alfabetización, las escuelas rurales, primarias y normales rurales, la instalación de bibliotecas, las misiones culturales, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes. Buscaban alguna forma de unificar a los mexicanos. Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de México de 1934 a 1940. Es recordado por sus reformas educativas y sociales. En 1934 se modificó el artículo 3 de la Constitución para implementar la educación socialista. Esto no solo estableció un modelo educativo basado en la justicia social y solidaridad, sino que también obligó a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales del gobierno. La educación socialista que promovió Cárdenas no solo quería enseñar conocimientos académicos, sino también inculcar valores que prepararan a los estudiantes para contribuir a una sociedad más justa y equitativa. La influencia de las reformas de Cárdenas en el artículo 3 se pueden ver en la estructura del sistema educativo mexicano actual, que sigue buscando la equidad y la inclusión. Después de este recorrido histórico sobre la educación en México y su importancia desde tiempos prehispánicos, podemos decir que la educación siempre ha estado presente en México, aun cuando es diferenciada entre clases. Podemos decir que la educación ha estado presente en México y ha estado marcada por muchas luchas ideológicas y sociales, aunque con un proceso gradual hacia la construcción de un sistema educativo nacional, laico y gratuito, implementando diversas reformas educativas para responder a las necesidades cambiantes del país. Y claro, la educación ha jugado un papel fundamental en el desarrollo social, político y cultural de México.
Por último, por otro lado, tenemos figuras importantes como José Vasconcelos, Lucas Alamán, Benito Juárez y Justo Sierra, que gracias a su legado podemos decir hoy en día que la educación en México continúa evolucionando para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.